Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro David Inaquispe Mariños, soy miembro ordinario del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Santa, SOCEMUMS. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el nervio facial, o también conocido como par craneal número 7. Bien, ahora, respecto al contenido vamos a hablar de manera concisa sobre el origen real y aparente, sobre el trayecto, sobre las ramas colaterales, las ramas terminales de este nervio y una pregunta tipo referente a este tema. Bien, ahora comenzamos con lo que es el origen real y aparente. Como vemos en la imagen, aparentemente este nervio se origina del surco médulo-pontino. Vemos por aquí, este es el surco médulo-pontino. Médulo-pontino porque es un surco que está ubicado entre el puente y la médula oblongada, o también conocido como bulbo raquídeo, ¿no? Todo esto de aquí es el surco médulo-pontino. Específicamente el nervio facial se origina de la fosa supraolivar. Supraolivar, como su nombre lo dice, supra, porque está sobre la oliva, que es esta estructura que vemos por aquí. No confundir con las pirámides. La oliva, junto con las pirámides, son estructuras que forman parte de la configuración externa de la médula oblongada. Entonces tenemos por aquí el nervio facial. Estas dos raíces me forman en conjunto el nervio facial. Esta raíz más gruesa es conocida como el nervio facial propiamente dicho. Y esta raíz más delgada es el nervio intermediario de Grisberg, ¿no? Es conocido también como el nervio intermediario de Grisberg. Ubicándonos, este nervio facial está ubicado también entre los dos pares craneales, entre el nervio abducens, este de aquí, y entre el nervio vestíbulo coclear. Entonces podemos decir de que el nervio facial se encuentra medialmente del nervio vestíbulo coclear y se encuentra lateralmente del nervio abducens. Entonces eso es en lo que respecta al origen aparente de este nervio. Ahora, en lo que respecta al origen real, este nervio se origina a partir de tres núcleos. El núcleo salivar superior, que es un núcleo parasimpático, este pequeñito que vemos por aquí, me va a llevar solo fibras parasimpáticas. El núcleo motor del facial, que es este un poco más grande que vemos por aquí, que está sobre el núcleo salivar superior, que me va a llevar fibras para la inervación de los músculos de la expresión facial. Más adelante vamos a ver sobre el tipo de fibras de este nervio. Y el núcleo del tracto solitario, que me va a recibir fibras sensitivas y sensoriales, ¿no? Este núcleo que vemos por aquí delgadito, que recorre parte del puente y del bulbo raquídeo. Entonces, esos son los tres núcleos que me forman parte del origen real del nervio facial. Bien, ahora, en lo que respecta a los tipos de fibras, este nervio es un nervio complejo, como les dije. Entonces, como es un nervio complejo, va a tener diferentes tipos de fibras. Vamos a tener dos tipos de fibras aferentes y dos tipos de fibras eferentes. Vamos a tener un tipo de fibra aferente somática general que me va a recoger la sensibilidad del conducto auditivo externo y de las regiones más profundas del pabellón auricular. Vamos a tener un tipo de fibra aferente visceral especial, como su nombre lo dice, especial, porque me va a recoger el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Esto es importante recordar, lo vamos a ver más detalladamente en diapositivas posteriores. Ahora, en lo que respecta a los tipos de fibras eferentes, vamos a tener un tipo de fibra eferente visceral general que me va a inervar las glándulas, a la glándula lagrimal y a las glándulas salivales submandibular y sublingual, y también a la mucosa de la cavidad nasal y del paladar óseo y blando. Finalmente vamos a tener al tipo de fibra eferente visceral especial que me inerva a los músculos de la cara, a los músculos de la expresión facial. Entonces, como vemos, estas tres primeras fibras me van a recorrer el nervio intermediario de Grisberg. Y la última fibra, la eferente visceral especial, me recorre en el nervio facial motor, ¿no? El nervio facial propiamente dicho, ¿no? Aquí hay una imagen más detallada. Como vemos, el nervio intermediario de Grisberg lleva tres tipos de fibras. Los dos tipos de fibras aferentes y el tipo de fibra eferente visceral general. Y externamente al nervio intermedio, que es esto que tenemos aquí de amarillo, es el tipo de fibra eferente visceral especial que me inervan los músculos de la cara, que me recorre aparte del nervio intermediario de Grisberg, ¿no? Y en conjunto todas las fibras me forman el nervio facial. Bien, ahora en lo que respecta al trayecto, como mencionamos, el nervio facial sale aparentemente del surco médulo-pontino, hace un breve recorrido por la fosa craneal posterior y finalmente ingresa al conducto auditivo interno. ¿Sí? El conducto auditivo interno. Como vemos, el nervio facial ingresa junto al vestíbulo coclear. Ingresan los dos por el conducto auditivo interno, ¿sí? Luego sus recorridos iban a ser diferentes. Ahora, respecto al recorrido, al trayecto del nervio facial, como vemos por aquí,
ingresa por el conducto auditivo interno, y va a recorrer el conducto facial. ¿Sí? Todo lo que vemos por aquí que recorre el nervio facial recibe el nombre de conducto facial. Entonces, dentro de este conducto facial, el nervio facial va a presentar tres porciones. Una porción laberíntica, una porción timpánica y una porción mastoidea. ¿Cuáles son cada una de ellas? Acá lo vamos a ver. Esta primera porción que vemos por aquí es la porción laberíntica, que está ubicada entre el vestíbulo y la cóclea. ¿Sí? Luego, una vez que termina esta porción laberíntica, me forma una rodilla. Aquí hacemos un paréntesis porque en esta rodilla va a estar un ganglio, que es el ganglio geniculado. ¿Sí? Este ganglio geniculado es importante porque este ganglio geniculado se forma de la unión de las dos raíces. ¿Cuáles son las dos raíces? Del nervio intermediario de Grisberg y del nervio facial propiamente dicho. Entonces, estas dos raíces se unen aquí y me forman el ganglio geniculado. Pues bien, una vez que se forma esta rodilla, dobla y toma un recorrido meramente horizontal. Esta porción que toma el recorrido horizontal es la porción timpánica. Luego dobla de nuevo bruscamente y toma un recorrido vertical. Esta porción que toma el recorrido vertical recibe el nombre de porción mastoidea. Finalmente, el nervio facial sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Sí, el agujero estilomastoideo porque precisamente se encuentra entre la apófisis estiloides y el mastoides, ¿no? Entonces sale del cráneo el nervio facial por el agujero estilomastoideo. Eso es importante recordar. Entonces, una vez que sale el nervio facial por el agujero estilomastoideo, en esta imagen lo vemos de manera más detallada, penetra a la glándula parótida, y dentro de la glándula parótida se divide en dos ramas terminales. Una división temporofacial y una división cervicofacial. Entonces, eso es en lo que respecta al recorrido. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ramas colaterales. Vamos a tener ramas colaterales intrapetrosas y extrapetrosas. Las intrapetrosas vamos a tener al petroso mayor, a la cuerda del tímpano, al estapedio y al comunicante con el vago. Vamos a priorizar las tres primeras. Y en lo que respecta a las ramas colaterales extrapetrosas, vamos a tener al ramo comunicante con el glosofaringeo, al auricular posterior, al digástrico, al estiloioideo y al lingual. Comenzamos con lo que son las ramas intrapetrosas. Nos ubicamos, este es el nervio facial. Vamos a tener por aquí la primera rodilla, y en la primera rodilla sabemos que está el ganglio geniculado. De aquí nace el nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor sale por un agujero que es el hiato para el nervio petroso mayor, y luego se une a otro nervio, que es el nervio petroso profundo. Este nervio petroso profundo es un nervio que se origina del plexo carotidio interno simpático. Juntos me forman el nervio vidiano. Este nervio vidiano sale por el agujero lacerum o el agujero rasgado anterior y termina en el ganglio pterigo-palatino. Entonces, esa es el parte del recorrido del nervio petroso mayor. Acá lo vemos de manera más detallada, que se unen los dos nervios petroso mayor y el nervio petroso profundo, terminan en el ganglio pterigo-palatino. Aquí las fibras parasimpáticas hacen sinapsis. Esto es importante, las fibras parasimpáticas hacen sinapsis. Y luego estas fibras parasimpáticas recorren a través de otros nervios, que el nervio maxilar, a través del nervio maxilar, que es rama ya del trigémino, llegan a lo que es la glándula lagrimal, a lo que son las glándulas de la mucosa nasal y a la mucosa del paladar óseo y paladar blando. Bien, ahora en lo que respecta al nervio cuerda del tímpano o a la cuerda del tímpano, es un nervio, acá nos vamos a ubicar. Acá está el ganglio geniculado, la primera rodilla. Acá está la porción mastoidea. Entonces, aquí tenemos la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se origina de la porción mastoidea o de la porción mastoidea del nervio facial. La cuerda del tímpano va a atravesar toda la cavidad timpánica. Luego sale, recorre un surco que es el surco petrotimpánico. El surco petrotimpánico y finalmente se une con otro nervio que es rama del trigémino, el nervio lingual. Entonces aquí lo vemos de manera más detallada. Vamos a acercar. Por aquí tenemos al nervio cuerda del tímpano, es este de aquí, se une con el nervio lingual, que es rama del trigémino, de B3, y sus fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis en el ganglio submandibular. Luego, las fibras postsinápticas me van a inervar a la glándula sublingual y a la glándula submandibular.
Y también va a haber inervación a los 2/3 anteriores de la lengua para el gusto. ¿Sí? Bien. Ahora, en lo que respecta a las ramas extrapetrosas, vamos a tener al nervio auricular posterior, que es este que vemos por aquí, es la primera rama extrapetrosa, una vez que ya salió por el agujero estilomastoideo. Vamos a tener también al nervio del digástrico, que me va a inervar al vientre posterior del digástrico, y también al nervio del estiloioideo, que me inerva el músculo estiloioideo. Entonces, terminamos con lo que son las ramas terminales. Bien, entonces las ramas terminales, como ya las mencioné, vamos a tener a lo que es a la rama cérvico-facial, a la rama cérvico-facial y a la rama temporofacial. Esta de aquí es la temporofacial y esta de aquí es la cérvico-facial. Entonces, la rama temporofacial me va a inervar a todos los músculos de la expresión facial que están por encima del labio superior. Y la rama cérvico-facial me va a inervar a los músculos que están por debajo del labio inferior. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que respecta a las ramas terminales. Ahora, finalizamos con lo que es la pregunta tipo, ¿no? Esa es una pregunta que ha sido tomada en el examen de salud, en un examen de salud, y nos dice la cuerda del tímpano, y nos da las alternativas. ¿Se une al nervio bucal? Pues no, hemos mencionado que la cuerda del tímpano se une al nervio lingual, no confundir, son diferentes nervios. Entonces, esta se descarta. La alternativa B nos dice, proporciona inervación a la membrana timpánica. Eso lo vamos a desarrollar con la siguiente imagen. Como vemos por aquí, vemos la inervación sensitiva de lo que es parte del conducto auditivo externo, y aquí vemos la membrana timpánica. Y como vemos, está inervada por el vago. Entonces, esta alternativa también es incorrecta. Surge del nervio glosofaringeo. Como hemos visto, la cuerda del tímpano es una rama del nervio facial. Entonces surge del 7. Por ende es incorrecta. Lleva fibras gustativas al tercio posterior de la lengua. Como vimos también, las fibras gustativas las lleva a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces esta alternativa también es incorrecta. Por ende, la clave sería ninguna de las anteriores. ¿Sí? Entonces, como vemos la imagen, aquí son los 2/3 anteriores de la lengua y la clave es ninguna de las anteriores. Aquí tenemos la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación, y recordarles también de que en la descripción del video hay un mazo Anki para que puedan repasar este tema. Muchas gracias y espero que le haya sido de ayuda.